Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado Internacional. Me encuentro en el departamento de Olancho, ciudad de Juticalpa, Honduras. Hay un dicho que dice que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. El boom en los últimos 10 años, y seguiremos por muchos años hablando del efecto invernadero y calentamiento global. Es claro que los gobiernos de Latinoamérica están supremamente preocupados con estos dos procesos, fenómenos naturales, que de pronto seremos nosotros los que los hemos inducidos a que hoy en las fincas de Latinoamérica, en este caso en Honduras, lo que tenemos son desiertos verdes. Pero tenemos que hablar de una historia para mirar cómo la cambiamos, para mirar cómo nos adaptamos a estos cambios, y tenemos que aprender a pensar como empresarios ganaderos, más no como ganaderos que se encargan de tumbar montes y montes para tener más áreas. Menos comida, menos animales. Bienvenidos a Tierra, Pastos y Ganado desde Honduras. Este análisis que vamos a hacer es real. No es un cuento de hadas ni son datos inventados. Entre estos gobiernos preocupados por el medio ambiente, existe un gobierno, el gobierno de Honduras, y su presidente se puso a pensar con su gabinete qué está pasando en nuestro campo, qué está ocurriendo, porque lo que escuchamos de los ganaderos de Honduras es lamentaciones, quejas, que no nos están comprando la leche, que no hay comida, que nuestros ganados se están muriendo de hambre. Y tomaron la tarea hace un año de hacer una alianza estratégica, técnico, agrotécnica y comercial, financiera, con una empresa que se llama Dairy Consulting Service. Y se sentó esta empresa privada con el gobierno a mirar qué se podía hacer. Y salió esta propuesta de que en el departamento de Olancho, en la ciudad de Juticalpa, Dairy Consulting Service se encargaría con 17 técnicos de hacer una evaluación agrotécnica, técnico-económica y financiera de la situación real de un determinado número de fincas. Y tomaron la decisión en toda la región de hacer un muestreo, un análisis concienzudo de campo con 17 técnicos en 300 fincas. El análisis y los resultados que ustedes van a escuchar de un diagnóstico hecho por Dairy Consulting Service con el gobierno de Honduras es real. En 300 hectáreas no muestreadas, analizadas, agrotécnica y técnico-económicamente, encontraron datos como este. El promedio de área por finca son 150 hectáreas. Primer dato. Segundo dato, que en este momento de esas 150 hectáreas, 50 hectáreas están en montes. Pero hicieron el análisis hace 50 años cuántas hectáreas habían en montes. Y habían 100 hectáreas en montes promedio. O sea que en los últimos 50 años han desaparecido por finca, en estas 300 fincas analizadas, 50 hectáreas. O sea que han desaparecido
1.500 hectáreas de montes en los últimos 50 años y han proyectado que si sigue la ganadería tradicional como viene hoy en día en Honduras, las fincas ya no van a desaparecer otras 1.500, sino que van a desaparecer los montes en las fincas en todo Honduras. Y podría proyectarse que Honduras se convertiría en uno de los desiertos de Centroamérica. De las 100 hectáreas que quedan, 60 hectáreas están en braquiarias y 40 hectáreas están en gramas. Entonces, al analizar todo esto, se pusieron a pensar, ¿qué hacemos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede asesorar en este proceso de análisis y de tecnificación? Hicieron un sondeo con los mismos ganaderos. ¿Ellos qué proponían? Y concluyeron que había una posibilidad y una alternativa y una esperanza que estaba en Colombia, que se llama Tierra, Pastos y Ganado. Y nos invitaron, nos propusieron que Tierra, Pastos y Ganado viniera a ayudarles, a colaborarles, a apoyarlos y a compartir conocimientos para hacer un análisis de lo que estaba pasando. Y miren lo que encontramos. Que se produce 1 kilo de grama por metro cuadrado. En esas 40 hectáreas que hay en gramas, en el promedio de 60 hectáreas en braquiaria y 40 hectáreas en gramas. Y que el número de pastoreos por año son 8 pastoreos. Esto quiere decir que es 1 kilo por 10.000 da 10.000, por 8, 80.000. Pero son 40. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos produciendo un promedio de 112.000 kilos en comida solo en gramas. Hicimos el análisis con las braquiarias y encontraron que la producción promedia en braquiarias es de 1.4 kilos de braquiaria por metro cuadrado. En las 60 hectáreas se producen 3.600.000 kilos en las 300 fincas. 3.600.000 kilos de braquiarias y en las gramas nativas 3.200.000. O sea que la diferencia entre gramas nativas de la producción por área, entre gramas nativas y braquiarias, son 400.000 kilos, no más. Entonces analizamos que no se justificó haber pasado de gramas nativas a braquiarias, a pastos introducidos, porque la producción no fue representativa y tuvo una causa. Nunca prepararon suelos, nunca nutrieron suelos y nunca han sabido sembrar braquiarias. Hoy, con nuestro análisis, se dieron cuenta que mínimo el 50% de cada metro cuadrado que hay sembrado en braquiarias no está sembrado porque no utilizaron la cantidad necesaria de semilla para poblacionar por metro cuadrado el 75 o al 85%. Uno de los grandes problemas no solamente es ese, es este, que las braquiarias de Macoya que sembraron, más del 80% de su sistema radicular está a los 4 centímetros del suelo y que más del 80% de los nutrientes que hay en el suelo, en esas 60 hectáreas que hay en braquiarias por cada una de las fincas, no se están aprovechando esos nutrientes. Pero que no solamente el 80% del sistema radicular está en los primeros 4 o 5 centímetros, sino que las macoyas están lignificadas y más del 50% de las macoyas, su sistema radicular está lignificado, encepado y muerto. Pero lo más grave es esto, que cuando tú entras el ganado a estos potreros de braquiarias, el ganado solamente se te come entre el 15 y el 25%. Y el 75 al 85% de las braquiarias, su sistema frondoso es pura lignificación que no se lo come el ganado. ¿Esto qué quiere decir?
que en esta evaluación agrotécnica y técnica económica que ha hecho durante un año Direct Consulting Service, ¿qué encontraron? Que se produce leche por área, más no por vaca. Que tengo más de 17.000 cabezas, un promedio de 12 a 13.000 cabezas en vientres adultos. Y que tengo un promedio de 4.000 a 5.000 cabezas en vientres potenciales como madres gestantes. Y cuando hicimos la proyección, que no valió la pena haber pasado de gramas nativas a braquiarias, otro de los datos reales que no hay en internet, que son reales de estos 17 técnicos, encontraron que solamente se produce por hectárea 2.000 litros de leche. Y que la producción promedia en pastos tecnificados son 12.000 a 14.000 litros hectárea año, porque no se produce leche por vaca. Porque la producción promedia por vaca a ellos les dio 5 litros, pero cuando la proyectaron, el promedio por el número de vientres existentes en la finca fue de 3.5 litros por vaca. Pero el otro problema más grande, comenzaron a proyectar y hicieron un proceso de monitoreo de datos con un programa de sanidad animal y alcanzaron a aumentar la productividad año entre un 12 y un 15%. No es el dato que aumentaron la productividad, excelente, porque fue un trabajo integral. El problema fue el dato que encontraron. $700.000 en productividad está perdiendo cada finca. Mínimo en más de 9 países donde estamos haciendo investigación, un ganadero por cada día abierto, que es un día abierto, desde el momento en que la vaca dio a luz una cría, máximo 90 días después, la vaca en promedio debe estar preñada eficientemente entre 40 y 60 días. El desbalance en esta investigación que hicieron estos 17 técnicos durante un año, encontraron que hay más de 80 días de días abiertos. Multiplíquelo por $18 y se están perdiendo más de 19 millones de dólares en las 300 fincas en productividad, simplemente porque no hay comida. Cuando proyectamos esta investigación, entonces tomaron la decisión que siguiéramos con este análisis y se tomó la decisión de que más de 430 ganaderos le dijeran traigan a tierra pastos y ganado. Y acabamos de hacer un conversatorio de un día completo, donde comenzamos a mostrar la historia de la ganadería en Honduras, el degradamiento de pasturas que hay, y encontramos en ese análisis que los sistemas radiculares de las malezas se están profundizando hasta 30 centímetros, aprovechando los nutrientes que las gramas nunca han aprovechado. Y que donde hay una maleza, no hay 10 matas de comida. Y que de ese 40% de gramas hoy y de ese 60% que hay en braquiarias, los pastos están degradados, están acolchonados, están lignificados. Hoy les cuento con datos reales de campo, en Honduras, en esta investigación, no existe 0.5 cabezas por hectárea. No hay comida. Están dejando de producir en las 300 fincas más de 30 millones de comida año. Nuestras vacas no se están muriendo. Nuestras vacas, para que una vaca en esta investigación de una cría, necesitan entre 19 y 27 meses, promedio 2 años. Sí, es verdad, 2 años mínimo para que una vaca en Juticalpa, departamento de Olancho, dé una cría. Porque no hay comida, porque el animal, su desbalance metabólico es porque tiene que sacar más horas de rumiar para seguir buscando comida, de descansar para rumiar y de dormir para rumiar. Entonces, lo que está ocurriendo es que se dieron cuenta que tiene que haber un cambio y que el cambio tiene que ser ya, porque las vacas comen todos los santos días. La vaca es una fábrica que si usted le da basura, basura le arroja, pero que usted la nutre y la alimenta, le da plata. Los datos son reales, no de computadores, son datos de campo, de Direct Consulting Service. Lo que se produce es un promedio de 3.5 litros por vaca, pero el problema es que no se produce leche por vaca, sino por área.
solamente están alcanzando a producir 2.000 litros por hectárea año en cada una de las hectáreas en estas 300 fincas con este análisis técnico-económico. Estos 300 ganaderos solamente alcanzan a recibir máximo $600 por hectárea en leche y solamente están produciendo el 15% de lo que se debe producir técnicamente. Técnicamente una hectárea debe estar entregando un promedio de 12.000 litros mínimo por hectárea año y solamente están produciendo el 15% promedio, que son solamente 2.000. Pero el concepto es mucho más claro. Leche. Deberían de estar recibiendo promedio $4.800 por hectárea año en leche. Deberían de estar produciendo 360 toneladas hectárea año y solamente están produciendo el 20%, representada solamente en un promedio de 70 a 80.000 kilos. Real, a análisis, para proyectar el futuro de Honduras. No se producen más de 70.000 a 80.000 kilos de comida hectárea año y el promedio debe ser entre 315 y 360 toneladas. Si hablamos de calentamiento global, este gobierno está hablando que hay que proteger los montes, que no tumbemos más montes, pero tenemos que tecnificarnos, maximizar y potencializar los recursos de la finca, minimizando costos. La preocupación es cómo vamos a asegurar empresas ganaderas, no más fincas produciendo carne y leche. Empresas ganaderas protegiendo los poquitos montes que quedan. No al calentamiento global. La tecnificación de las fincas es un no al calentamiento global, un no al efecto invernadero. Ese maximizar y potencializar los recursos de la finca es más comida, en menos área para mayor rentabilidad. Todo lo que quise aprender de la vida se lo aprendió una vaca. Hay un gran futuro para Honduras, para la familia del campo. Aprendamos de ella. No es lo que le queramos dar, es lo que ella necesita. Y lo único que necesita ella es calidad y cantidad de comida todos los santos días. Porque la genética sin comida no se manifiesta. Si tú no nutres suelos, no hay comida. El futuro de Honduras está en la ganadería intensiva. El futuro de Honduras está en 5 cabezas mínimo por hectárea y no tenemos en este momento 0.5, no más pasado. Hablemos de frente y para adelante. 5 a 7 cabezas por hectárea en ganadería intensiva, produciendo entre 315 y 400 toneladas de comida con una proteína entre el 12 y el 15%, pero que mi animal, mi vacuno, mis vacas se coman entre el 75 y el 85%. Son más de 12.000 litros que se deben de producir por hectárea año, pero tenemos que aprender de ellas y ellas nos están diciendo: conviértete en agricultor, empresario ganadero y aprende a alimentarme, no a darme pastos. Pero el otro concepto claro, basados en el no calentamiento global, es la semiestabulación. Establos, pastos de corte. Pastos de corte y pastos para pastoreos que me van a permitir tener entre 20 y 25 cabezas por hectárea en el establo. Hoy, la proyección para estas 300 hectáreas es que iniciamos un programa de tecnificar 5 hectáreas. Y en esas 5 hectáreas, tener las vacas que en este momento, tener el ganado que en este momento tienen en 150 hectáreas, para que queden más de 100 hectáreas y volverlas a sembrar en árboles. Oxígeno. Ese es el futuro de las nuevas generaciones agroempresariales de Honduras y a eso le estamos apuntando. Por eso Tierra, Pastos y Ganado está haciendo una alianza estratégica con el gobierno y con Dairy Consulting Service, hablando de sostenibilidad, hablando de trazabilidad en la leche, hablando de trazabilidad en el hato, programas de sanidad animal, monitoreo de datos. Vamos a tecnificar 1.500 hectáreas en estas 300, porque no nos vamos a quedar con las 300. Las 300 fue el primer paso a la tecnificación de Honduras.
porque vamos a llevar toda esta tecnología a todos los rincones, a todas las regiones productoras de carne y leche de Honduras. Es un hecho, pero necesitamos tener un cambio ideológico para aceptar un proceso tecnológico por una necesidad de cambio. ¿Y sabe cómo se demostró esa necesidad de cambio? Más de 450 ganaderos, profesores, docentes de universidades, líderes ganaderos, hasta la policía, gracias a la policía que estuvo con nosotros, gracias a toda esa gente que nos apoyó, porque estuvieron pendientes de que no faltara nada, que hubiera tranquilidad. Pero fueron estudiantes. Hoy, estudiantes estuvieron con sus profesores en un conversatorio que duró todo un día. Y al segundo día nos fuimos entre líderes ganaderos y técnicos de Dairy Consulting a aprender de campo, a aprender de suelos, cuántos kilos se está produciendo por metro cuadrado, por hectárea, cuántos kilos de pasto están dejando de producir, cuánta leche se está produciendo, cuáles son los días abiertos, cómo está el sistema reproductivo de nuestras vacas. Y nos dimos cuenta que sí se puede, que lo primero que tiene Honduras es un corazón grande para aprender a alimentarlas a ellas, porque el futuro de la carne y la leche está en el campo hondureño y ellas a partir de hoy las vamos a aprender a valorar, las vamos a aprender a respetar, pero las vamos a aprender a alimentar con la cantidad de comida que ellas necesitan en cantidad y en calidad. De este resultado, de este encuentro que tuvimos, le dijeron sí a 3 seminarios de campo. Vamos a desarrollar 3 seminarios de campo con 50 ganaderos, otro seminario con 50 ganaderos y el tercer seminario con puros estudiantes de una universidad, de un grupo de muchachos que estudiaron el conversatorio, se fueron para la universidad y le dijeron necesitamos un cambio ideológico. 3 seminarios de campo y adivine para qué. La meta de nosotros en 5 meses, a partir de hoy, estamos iniciando julio, para diciembre. Hay un propósito de este gobierno, Dairy Consulting Service y Tierra, Pastos y Ganado, en una alianza estratégica que genera futuro agroganadero empresarial. Escuchen esto, no se lo pierdan. Vamos a montar en 5 meses el prototipo de la finca agroganadera empresarial sostenible y amigable con el medio ambiente en producción de carne, leche y doble propósito. Y con esos 150 ganaderos, entre estudiantes, 50 estudiantes de universidades, 100 ganaderos, esos 3 seminarios es porque ellos van a participar en la estructura, en la formulación, en la planificación y en los presupuestos de inversión para producir comida para estos animales, para nuestras amigas del campo. ¿Esto qué significa? Que por primera vez en Latinoamérica, de 9 países que estamos investigando en este momento, donde nos hemos encontrado con las mismas falencias, hoy Honduras le dice sí al campo, porque el futuro está en el campo hondureño. Prototipo de la finca agroganadera empresarial sostenible, proyecto que vamos a montar en 5 meses y lo vamos a construir y lo vamos a desarrollar con los ganaderos para que a ese proyecto se le una a usted y diga sí al cambio. Ese es el cambio. Más comida en menos área para mayor rentabilidad. Estamos completamente convencidos en Honduras que desarrollar el prototipo de la finca agroganadera empresarial sostenible en producción de carne y leche es asegurar el futuro de las nuevas generaciones, es asegurar el futuro de esta genética. La genética de Honduras de hace 50 años no es la que hoy tenemos, pero no podemos seguir alimentando nuestra genética en Honduras con la genética de pastos de nuestros abuelos. Tenemos que aprender a producir más comida en menos área para mayor rentabilidad. Este prototipo tiene varios esquemas. Una ganadería intensiva, 5 a 7 cabezas por hectárea. Una semiestabulación, 20 a 25 vientres por hectárea. Pero lo más importante es que la tecnificación de este modelo va a permitir beneficiar en su primera fase más de 4.000 ganaderos del departamento de Olancho. Pero que este modelo base en Olancho, en Juticalpa, se propague
montar este modelo de la finca ganadera agroempresarial sostenible en diferentes zonas, en diferentes regiones, para que se beneficie todo Honduras. El concepto es mucho más claro. Tenemos que aprender a producir comida en cantidad y en calidad. Ellas lo requieren y nosotros, nuestros modelos productivos deben de ser de generación de empleo y de seguridad alimentaria. Pero tenemos que aprender de ellas lo que no hemos sido capaz en 50 años. Pero es más importante no tirar el estiércol a las quebradas, montar una empresa procesadora de estiércol para producir abonos orgánicos y pagar la administración de la finca con el estiércol de ganado. 1. Establecer una planta transformadora de biogás a energía, o sea, producir energía en nuestras mismas fincas. Ellas nos están enseñando hace rato que nosotros tenemos que devolverle al suelo lo que le venimos sacando, y de la única forma es montar a través del programa de semistabulación en este prototipo de la finca agroganadera empresarial. Produzcamos comida en cantidad y en calidad, entreguémosle un alimento balanceado a ellas y ellas nos devolverán estiércol para nosotros montar una fábrica de abonos orgánicos, de biogás y de energía alternativa, y con ello pagaríamos toda la administración de la finca. Ese es el futuro de Honduras, al no calentamiento global, a sembrar más árboles, a tener menos área pero más comida, y en menos área, más comida, más animales, porque se produce carne y leche por área, no por vacuno. Nuestros muchachos en nuestras universidades deben de aprender a salir de una universidad a montar su proyecto de vida. Nuestros profesionales deben de convertirse en agricultores empresarios ganaderos, porque tenemos que dar ejemplo. Lo que significa es que hay un cambio generacional, hay un relevo generacional, pero ese relevo generacional, ellas nos lo están pidiendo que nosotros lo hagamos. Vamos a desarrollar un seminario con agricultores de la edad de 60 a 70 años y ellos mismos van a montar un proyecto para pasar a la historia, dejando historia. Porque si usted no deja historia, usted no formará parte de la historia. Y la historia que llevamos hasta hoy no se puede repetir. Hoy tenemos que aprender a producir carne y leche por área. Hoy tenemos que aprender a producir comida en cantidad y en calidad a bajo costo. Y con esta evaluación agrotécnica y técnico-económica que se hizo de estas 300 hectáreas, hemos encontrado que ese modelo del prototipo de la finca ganadera es el futuro de Honduras para muchas generaciones, en genética y para la sociedad, porque son proyectos productivos de generación de empleo y de seguridad alimentaria. En un convenio de una alianza estratégica entre el gobierno de Honduras, Dairy Consulting Service y Tierra, Pastos y Ganado, desarrollamos un protocolo. Hoy es una realidad los seminarios de campo en Honduras para estructurar y que sea una realidad el modelo productivo de la finca, el prototipo de la finca agroganadera empresarial para el futuro de Honduras. Esto de más comida en menos área para mayor rentabilidad, esto de que tenemos que aprender a ser agricultores, empresarios ganaderos, esto de que tenemos que saber cuántos kilos se come una vaca en el día, esto de que cuánto vale producir un kilo de hectárea año es una realidad y es una necesidad sentida. Hoy estamos hablando no solamente de cambio climático, hoy estamos hablando de un cambio generacional, es un cambio ideológico para aceptar un proceso tecnológico por una necesidad de cambio, y esa necesidad de cambio la está pidiendo el campo, los ganaderos que están cansados de dejar de producir, porque ¿cuánto está dejando usted de producir por no saber invertir? Ganaderos no más, agricultores, empresarios ganaderos. Honduras le apuesta al cambio ideológico. Honduras le apuesta a no más fincas, a no tumbar más montes, a proteger las pocas aguas que hay. Honduras le apuesta a la tecnificación,
a la transferencia de tecnología aplicada en alianzas estratégicas, y por eso Tierra, Pastos y Ganado Internacional está en Honduras para decirles sí, para apoyar este cambio. Un cambio generacional, un relevo generacional. Más comida en menos área para mayor rentabilidad. Agricultores, empresarios ganaderos, y que Honduras se convierta en un modelo de producción, productividad, rentabilidad, competitividad y sostenibilidad, no solamente para su pueblo, sino para todo Latinoamérica. Tierra, Pastos y Ganado Internacional.